Y estamos con Daniel Menéndez, él representa a una de las organizaciones sociales más importantes del país. Daniel, muy amable, ¿eh? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, ¿te da la sensación, o por lo menos esto lo percibís, que parte de la sociedad está mostrando señales de agotamiento de este modelo económico? Sin duda hay que ver la intensidad de ese agotamiento, el malestar, pero nosotros hoy transitamos sobre Rivadavia y había, como en la marcha federal, comerciantes que salieron a saludar, vecinos que se acercaban y acompañaron este reclamo. Hay situaciones de mucho impacto, que no solo, digamos, va de lleno sobre los trabajadores más humildes, sino los sectores medios, los profesionales, los maestros. Lo que pasó que conmovió a todo el país, y particularmente en la localidad de Moreno y en la provincia de Buenos Aires, el impacto que ha tenido la pérdida de la vida de la directora y del auxiliar que estaban prestándose a resolver el problema edilicio allí de la escuela 49 en Moreno, implica que este modelo económico nos afecta en general a la mayoría de la sociedad, quien pierde el empleo, quien gana menos, quien está con dificultad para sostener a su hijo en la escuela privada, quien tiene que laburar horas extras para consumir lo mismo que años anteriores lo realizaba con su trabajo. Es decir, hay un escenario que nos afecta a todos, y en la perspectiva con la incorporación del FMI como actor clave hoy en la política argentina, donde el gobierno ha decidido ceder soberanía para que decidan otros los destinos de las políticas económicas, sin duda van a empeorar esa situación. Entonces, es una enorme responsabilidad de los movimientos populares, de los sectores y de las organizaciones que tenemos una mirada distinta de cómo tiene que ser el rumbo de las políticas económicas, ofrecer cuestionamientos, ¿no? Canalizar esa bronca a través de movilizaciones multitudinarias que buscan, digamos, encontrar una sociedad que no solo exprese su bronca mirando Ahora, Daniel, la tele. Vos te reunís con Stanley, la ministra de Desarrollo Social, participás de una mesa de acuerdo, ¿no?, con ella. ¿Y qué es lo que te manifiesta? ¿Qué te dice? Mirá, la ministra está alineada con un gobierno que está ajustando y que es el gobierno del ajuste. En el último acuerdo con el FMI dejó de lado cualquier posibilidad de promover la obra pública, de promover el empleo, de generar alguna política que genere trabajo. Hoy una familia humilde, que es lo que le decíamos a la ministra, tiene un ingreso de 15, 16, 20 mil pesos, donde 10.000 se explica por el programa social más la asignación universal por hijo, una familia con 2 o 3 y chiquitos. Los otros 10.000 lo buscan la pareja, digamos, el hombre y la mujer, laburando, haciendo changas, o con 2 máquinas de coser en la casa, laburando para una fábrica, o cortando el pasto en los centros, ofreciendo el laburo. Todo eso ha caído. Entonces ya esa familia, en lugar de juntar 15, 16, 20 mil pesos, vive con 12, con 13, con los alimentos en permanente alza. Entonces hay que restringir gastos. En muchos casos tiene que ver con no poder pagar la escuela de los chicos, no poder quizá salir a comer. Ahora, en otros casos es no poder resolver el alimento, entonces los chicos tienen que ir a los comedores comunitarios en las parroquias, en los centros que tenemos los movimientos sociales en todo el país. Eso es una realidad concreta y tiene que ver con esta política económica. Entonces la ministra es parte de un esquema que ella acordó, por lo tanto les cabe las de la ley en términos de responsabilidad de la situación que este gobierno genera, pero que el problema es la política económica, porque no se puede resolver, porque si no vamos a vivir de planes sociales, y la verdad que vivir con planes sociales no es una vida que uno tiene que pensar para el futuro del país. Tiene que haber trabajo. Ahora, hay una permanente, este gobierno atenta contra la posibilidad de generar empleo, entonces eso hace muy difícil la supervivencia y hace muy difícil que la política social no termine siendo una política social de permanente emergencia, porque no se puede pensar generar mayores saberes a través de la educación o generar una incorporación al mercado laboral, porque el mercado laboral no genera demanda. Entonces lo que nosotros somos muy claros es que no podemos permitir que vuelva a otra oleada de pobreza y que los chicos no coman. Tiene que haber de emergencia alimentaria, pero tiene que estar atada
en el mediano plazo a un escenario de generación de empleo, ¿no? Daniel, el tema de las asignaciones universales, ¿no? Sí. De la AUH y el recorte, bueno, ahora postergado, pero por 30 días y para una mejor evaluación que se debería en todo caso haber realizado antes de que se avanzara con la medida, ¿no? ¿Cómo puede afectar? Porque entendemos que de manera muy dura y sobre todo en un aspecto que es el que vos mencionás, los alimentos, ¿no? Eso que se destina al supermercado. Mira, en el caso de las provincias del sur es una barbaridad porque la asignación familiar, ¿no? O sea, el gobierno intentó recortar asignaciones familiares o beneficios a provincias del norte y del sur del país, que es un escenario donde ni se debería pensar como opción de recorte de gasto, ¿no? Hay lugares donde no se puede recortar, porque está en juego la posibilidad de esas familias de alimentarse. Son provincias que en muchos casos el costo de vida es mucho más alto. Entonces, ese mango extra que está justificado justamente por distintos adicionales que tienen que ver con la ruralidad o con la vida y que el costo que tiene la vida en esas provincias, parece que son alternativas que no se deberían ni evaluar. El problema es que el gobierno rasca y avanza sobre las pensiones con gente con discapacidad, que ha sido otro escándalo de hace algunos meses. En su afán por querer recortar el gasto, atenta contra los más débiles, o lo mismo ocurrió con la reforma previsional del año pasado, donde el gobierno finalmente ahorró casi 100.000 millones de pesos. Ahora, eso previo al acuerdo con el FMI. Entonces, una vez ya sancionado ese acuerdo, lo que nos viene por delante es un escenario de un ajuste mucho más brutal, ¿no? Daniel, vos decías, nosotros no queremos planes sociales, queremos un trabajo. ¿Cómo están ustedes o cómo se paran frente a la estigmatización? Me refiero a, no, quieren un plan, no quieren trabajar. Frente a eso, ¿cómo se maneja? Mirá, eso es muy injusto. Eso es muy injusto porque es achacarle al que es víctima la responsabilidad de esa situación. Es decir, se doble victimiza a aquel que es responsable. O sea, acá la sociedad genera empleo no para todos, y para una parte queda fuera. Ahora, no se le puede echar la culpa al que queda fuera, porque no es una cuestión de pereza o de vagancia. Es que no hay una política económica que genere el empleo, sino y que la opción es sostener los programas sociales. Yo le decía un ejemplo a un periodista. En el 2003, 2004, 2005, cuando un gobierno generó una política de alentar el mercado interno, el consumo, eso derivó en la generación de empleo, y los programas jefa y jefa de hogar bajaron pero brutalmente, de casi 2 millones a centenares de miles. Es decir, cuando hay trabajo, la gente desecha el programa social y concurre a trabajar. El problema es que en el último tiempo lo que no ha habido es generación de empleo. Entonces, ante esa falta de problema estructural, no se le puede achacar a aquel que sobrevive, porque el otro elemento es que sobrevive y luego complementa con un ingreso. No es que te ponía el ejemplo del ingreso en un hogar humilde, ¿no? Son dos vías de ingreso. Por un lado, la prestación que se cumple con el programa social, junto con la asignación universal por hijo, y el trabajo posible, el trabajo temporal, mal pago, un trabajo que en general quienes acusan de optar por un plan social jamás trabajarían, ¿no? De cartonero, o de ir horas a laburar en la construcción, o ir a limpiar casas. Sí, son los trabajos que son peor pagos y que tienen una inestabilidad importante. Y por tanto es una falacia que busca también estigmatizar y poner en el otro la responsabilidad, para no hacernos cargo que la responsabilidad de un país que estamos construyendo, que no genera el trabajo para todos, y donde el gobierno es el puntal, en este caso los gobernantes, tienen que hacerse cargo y explicar, ¿no?, por qué no pueden lograr una inclusión a través del trabajo para todos. Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Como